conversar con la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui. Bueno, María Carolina, ¿qué nos toca en esta conversación? Porque de verdad que con las medidas anunciadas y la enorme confusión, incertidumbre y todo el proceso de ajuste, hay pues un gran temor y una gran inquietud. En el sector comercio concretamente, ¿cómo están evaluando la situación? Y bienvenida, gracias por estar con nosotros, además en un momento tan importante para la vida económica venezolana. Realmente estamos, bueno, gracias primero por haberme invitado, y realmente estamos en un momento bien complejo porque el gobierno toma unas medidas unilateralmente sin consultar con nadie, ni trabajadores fueron llamados, no fueron llamados los empresarios, no fue llamado nadie. Esto ha sido totalmente unilateral y por supuesto al no consultar a nadie pues no tiene la percepción real de lo que está ocurriendo en la calle. El gobierno habla de que nosotros manejamos precios dolarizados. Si así fuese, en Venezuela un cartón de huevos, por ejemplo, hubiese costado la semana pasada, hoy es otra realidad, hubiese costado la semana pasada entre 25 y 30 millones de bolívares. Porque en otros países el precio de un cartón de huevos son 4 o 5 dólares. Y a la tasa de cambio que lo está poniendo el gobierno, porque recordemos que el gobierno nos hizo una maxi devaluación de 200.000 bolívares que estaba la DICOM, 200.000 fuertes, perdón. Sí, 2 bolívares. 240.000, algo así era. A 6 millones de bolívares, o sea, o a 60 bolívares soberanos. Entonces, es una situación que el gobierno pareciera desconocer lo que estamos viviendo en realidad. Claro que los precios son afectados por el dólar, porque recordemos que el 95% de las importaciones de materia prima, bienes de capital, etcétera, etcétera, productos terminados, se están haciendo a dólar ese innombrable, porque el gobierno hace rato que no subasta, que no proporciona divisas a una tasa más manejable. Y por supuesto que afecta a nuestras estructuras de costos, pero no es la totalidad de la estructura de costos. Las empresas estábamos trabajando al borde de la ganancia, subsistiendo, como quien dice, y ahora este golpe, que por cierto, hay varias características. El gobierno no ha dicho qué va a hacer con el ticket de alimentación, desapareció, y con ello supongo que todas las empresas y todos los empleados que trabajaban en estas empresas de tickets de alimentación. El gobierno... No ha dicho nada sobre el sector comercio y servicios en ese auxilio o complemento de 3 meses de salario. Habló del sector industrial. Pequeña y mediana industria, pero después creo que Jorge Rodríguez corrigió y dijo pequeña y mediana empresa, que incluía el comercio. Pero, ay, ¿qué pasa con la señora doméstica? ¿Qué pasa con el profesional de libre ejercicio que tiene una secretaria o el que tiene el pequeño negocio? O sea, ¿me entiendes? Hay una complejidad que pareciera no haber sido tomada en cuenta. Y ojo, yo creo particularmente que aún esos 1.800 bolívares, que es el soberano, que es el nuevo salario. Que se vivieron horas de fantasía cuando dieron 180 millones de bolívares mensuales de salario. Por favor, son 1.800 bolívares mensuales de salario mínimo. Esa es la realidad. 1.800 bolívares. Entonces, esos 1.800 bolívares, no son suficientes si analizamos lo que fue la canasta, el precio de la canasta alimentaria según Senda el mes pasado, son totalmente insuficientes para la realidad que estamos viviendo. Claro. Pero había que hacerlo consultado, había que hacerlo gradualmente. Por eso es que nosotros creemos que ahora llegó el momento en que trabajadores y empleadores nos reunamos y nos sentamos a decidir cómo vamos a manejar esta situación, porque confiar en que el gobierno nos va a auxiliar 3 meses, mira, ha tenido los trabajadores de la salud esperando por un pago durante más de 2 meses, protestando y pasando penurias el país por esa situación. Los trabajadores eléctricos también han estado protestando y no han tenido con qué pagarle. Maracaibo pasó más de una semana sin electricidad y sigue viviendo penurias por el problema eléctrico, porque el gobierno no tiene con qué arreglar el problema. El colapso de servicios públicos ha llegado hasta Miraflores. Entonces, si hasta la semana pasada no tenían dinero para cubrir, ¿por qué ahora sí tienen para pagar lo que la empresa debe pagar? Ahora, ¿cómo van a ser las empresas en términos generales? Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Me imagino que ustedes deben estar en un pandemonium terrible en este momento y ustedes como organismo gremial que agrupa esos comercios, el sector servicios, en fin, deben tener un problema. Si lo tenemos los mortales como tal, los que estamos midiendo, bueno, ¿y cuánto queda y cuánto puedes pagar por esto o aquello? Que de paso la inflación no se ha detenido.
Sí, no se ha detenido ni se va a detener, porque ellos hablan de reducir el déficit fiscal, pero no están hablando de cómo producir más para poder tener mejores ingresos y no tener que seguir generando dinero sin respaldo. Pero en realidad nosotros estamos bien preocupados porque sobre todo todavía no sabemos realmente cómo va a funcionar todo. Todavía no ha salido la Gaceta Oficial, aunque ya sí salió la de los 4 aumentos, los 4 puntos de aumento del impuesto, que eso golpea el bolsillo de todos los venezolanos. El presidente dijo que era solo para productos, artículos suntuarios, pero la realidad es que va para todos los productos por igual. Que alimentos y medicinas no se incluyen en el nuevo IVA del 16%. Bueno, ver para creer, ¿no? Al final de cuentas. Así es. ¿Y eso del pago semanal de los impuestos sobre la renta? El pago semanal de los impuestos, el impuesto a las grandes transacciones. El pago semanal es un reconocimiento de la hiperinflación. O sea, quiere decir que ellos necesitan el dinero de inmediato para poder ir sobre la inflación. Y lo otro es el aumento que hacen de los mismos pasajes, transporte público, servicios públicos. La gasolina. La gasolina. ¿Cómo haces? Mira, ya tú llegas a una estación de servicio, pasas 1.000 bolívares por lo que sea que te hayan echado. Sí, sí. Es un absurdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, María Carolina, y regresaremos enseguida para continuar conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Continuamos con María Carolina Uzcategui. Bueno, y hay más, porque fíjate, el aumento se anuncia que es para el 1 de septiembre. El IVA y su aplicación al 16% al 1 de septiembre. No se explica claramente cómo es el pago semanal de ese impuesto sobre la renta. Y la pregunta es, si no produces, ¿cómo pagas impuestos? Exactamente. Y ahora anuncian, o ayer se corrió el rumor, parece ser que algún funcionario lo explicó, de que el nuevo salario se iba a pagar la mitad de la quincena el 7, la otra mitad el 15 y la otra parte ya normal el último. O sea, pareciera que esto fuese como un rompecabezas que van armando como pieza por pieza, sin haber ubicado aún la siguiente pieza que van a colocar en él. Es una verdadera intención de ir en contra del aparato productivo. Y yo creo ¿Es acabar la empresa privada con otros matices? Yo sí creo que hay una intención en función de eso. Pero si tú fueras un Estado eficiente y capaz, bueno, te digo, bueno, sí, no hay empresa privada, que el Estado asuma, pero bueno, por favor, históricamente el Estado ha sido una birria manejando negocios. Entonces ellos admiten, ellos dicen, ¿verdad?, que muchas de las decisiones que tomaron nosotros las habíamos propuesto. Sí, nosotros hemos propuesto la reducción del déficit fiscal, nosotros hemos propuesto que se pare la emisión de dinero inorgánico, que haya un cambio único, que todo eso lo hemos propuesto, pero tú no puedes tomar esas medidas aisladamente. Eso tiene que estar todo perfectamente orquestado, tiene que ser un programa perfectamente sincronizado para que en realidad y sobre todo acordado. Aquí se necesita hoy más que nunca diálogo para poder saber cuál es la capacidad de cada uno de los actores que participan en este juego para recuperar la economía del país. Ahora, ¿hay alguna señal, no hubo, o por lo menos algún indicio de que se va a enfrentar o se va a establecer un plan antiinflacionario? No hay nada en ese sentido, simplemente reducción de números y medidas coercitivas desde el punto de vista tributario. Supuestamente vamos a volver al precio máximo de venta al público. Ahora nuevamente se anuncia... Pero eso es un control. Por supuesto que es control, eso no es antiinflacionario, al contrario, acrecenta, agrava la situación que tenemos de desabastecimiento e inflación. Se anuncian de nuevo, por tercera vez vuelve a renacer, parece igual que el billete de 100, el plan 50, que nunca lo terminamos de ver, ¿no? En fin, el gobierno pareciera como que querer de alguna manera hacer las cosas diferentes, pero aplicando las mismas fórmulas y, por supuesto, no va a obtener resultados diferentes. Va a obtener los mismos resultados: hiperinflación, de escasez, desabastecimiento, cierre de empresas, pérdida de empleo. Y como digo yo, no todos los venezolanos están en capacidad de emigrar. Necesitamos producir aquí, necesitamos producir y no destruir. Ahora, otro tema, el anclaje al petro. ¿Qué es el petro? ¿Una ficción? El petro, bueno, hoy leía que la agencia que califica las criptomonedas lo calificaba como un fraude. De hecho, las criptomonedas son evaluadas
Una de las principales definiciones de una criptomoneda es que tiene que ser completamente independiente de cualquier organismo Bueno, en México oficial. hay un lío en este momento porque las llamadas criptomonedas o monedas virtuales están sirviendo para el blanqueo de capitales. Imagínate. Entonces, son monedas que no tienen ningún tipo de control oficial. Por lo tanto, es peligroso su manejo y el gobierno no puede intervenir en eso. Entonces, es raro que lo estemos utilizando como anclaje. Pero si tú te pones a ver qué es lo que busca el gobierno, es definitivamente anclarse en el dólar. Anclarse ¿Y por en qué el no lo dólar. dice de manera abierta y Bueno, explícita? por- Dolariza la economía. Eso sí, con un plan Con antiinflacionario. un plan antiinflacionario, con un conjunto de medidas verdaderamente sincronizadas, no esta colcha de retazos que pareciera no tener ninguna coherencia entre una cosa y otra, que es lo que estamos viviendo. Y sobre todo, cómo tú vas a anclar tu moneda inestable a algo tan inestable como lo son los precios del petróleo. Nosotros vivimos la experiencia como en el 2011 teníamos un precio del petróleo que estaba en $120 el barril y en meses llegó a $30 el barril. Entonces, ¿qué va a pasar si el petróleo baja? Si mañana Arabia Saudita decide hacer un incremento masivo de la producción y los precios del petróleo bajan de los $60 en que están, ¿dónde va a ir a parar nuestra moneda? Esas son las preguntas que el gobierno pareciera aún todavía ni siquiera analizar. Fíjate, hay mucha gente que comienza a plantearse, bueno, si no se detiene la hiperinflación y continúa la estampida, va a llegar un momento en que vas a pagar ya todo, no sectorialmente algunos productos, sino todo lo vas a pagar a precio internacional. ¿De dónde va a sacar la gente para pagar a precio internacional? Es decir, en dólares, acá en Venezuela con bolívares soberanos. Es imposible. Nosotros estamos, yo creo que todos los venezolanos, por ejemplo, estamos conscientes de la necesidad del incremento de la gasolina. Y por supuesto que debería ser a precios internacionales. Un país con una depresión económica, ¿cómo Claro, aumentas tú claro, la gasolina a precios internacionales? es lo que te digo, para evitar el contrabando, pero ¿cómo pagamos a precios internacionales si no ganamos a sueldos internacionales? Ni producimos, ni podemos vender a precios internacionales los comerciantes, los empresarios. Entonces, hay muchas cosas por hacer todavía en la economía venezolana, hay muchas cosas por estabilizar, pero sobre todo, lo que hay que iniciar es la generación de confianza y eso se genera a través de reglas claras, transparencia y diálogo entre los diferentes actores y son precisamente las cosas que no están ocurriendo en el país. A partir de esta semana vamos a ver algo que nos va a marcar ciertas orientaciones, es decir, el desenvolvimiento del mercado paralelo, que el gobierno ya anuncia que lo derrotó con el Bolívar soberano. Hay que ver si subes la tasa de ICON a 6 millones, ¿a cuánto se te va a ir el mercado paralelo? Bueno, por ahí hay rumores de que ha tenido un comportamiento bien asustadizo, por decirlo así. Ha tenido unos brincos importantes, pero bueno, eso, recordemos que la economía es lo más sensible que existe. Y mientras no haya reglas de juego claras, mientras no se defina bien cuál es el manejo adecuado que se le va a dar a todo esto, pues por supuesto vamos a seguir viendo cada vez más y más distorsiones en nuestro manejo. De hecho, ya para concluir, María Carolina, tú lo ves, mira, en los repuestos de automóviles. Tú vas a revisar una página internacional y el repuesto que te venden aquí para tu automóvil por reparación o por lo que fuese es lo mismo aquí en bolívares que lo que está costando fuera. Los neumáticos, los acumuladores, es decir, la batería cuesta lo mismo aquí que lo que cuestan fuera. Entonces, es una dolarización de hecho de algunos productos. De algunos productos, pero la mayoría de los productos que sí son fabricados aquí no se han terminado de dolarizar porque, bueno, en la estructura de costo participan lo que es los servicios públicos, la mano de obra, hasta ahora eran menores y podían tener menores precios que fuera, pero sin embargo, lo que tenemos es demasiado desajuste en todo el sistema y hay que tomar medidas, pero mucho más serias que esta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido todas estas inquietudes, María Carolina. De verdad que es difícil situación le toca al país. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.